¿Listo? Sí, ya está en vivo. Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy, 11 de junio de 2020, nos encontramos nuevamente con ustedes. Les damos la bienvenida, amigos, Debería, colegas, compañeros. aún no hay nadie No, todavía no hay nadie se está conectado. porque aún no lo hemos divulgado. Bueno, vamos a divulgar por las redes primero, mientras se van uniendo nuestros Uno, amigos. Listo, por ahí vi que en el chat ese de la U, ya por ahí sí, dijeron. ya voy a poner Hola a todos, muy buenas 10. tardes. Ahora sí. Sí, Ajá. Todos juntos, porque no nos vemos. Yes. ya estoy empezando para que todos tengan el link. Voy a apagar el micrófono un ratito. Sí, apágalo mientras empezamos. Y va. ¿Dónde es que está? Dos. Yo creo porque ya hay gente que está. Sí, empecé. Es que estoy compartiéndoles. Ujú. Listo. 5:03 de la tarde. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes, amigos, pajareros, colegas de todas las partes de Colombia que nos están escuchando. Hoy, 11 de junio de 2020, nos encontramos con dos personas espectaculares de la ornitología colombiana, la profesora Loreta Rosselli y el profesor Gary Stiles. La charla de hoy va a estar más encaminada a presentar resultados, a dialogar con Loreta sobre toda su trascendencia y toda su historia y su recorrido en la observación de aves en el país. En estos momentos se están conectando al chat más compañeros, más oyentes. Estamos compartiendo en las redes sociales el link para que se unan. Les comentamos que ayer enviamos una publicación sobre un curso que vamos a realizar sobre identificación y ecología de aves colombianas. Para los que están interesados, por favor, escribirnos al correo bogotá.birding@gmail.com o a los teléfonos o pueden comunicarse a nuestros teléfonos 313-325-3692 o 311-519-3204. No. A medida que va avanzando la charla, vamos a hacer las rifas de unos afiches y unas mini guías de bolsillo de Tangaras Amenazadas de Colombia, de Arte y Conservación y Osvaldo Cortés. Bien, entonces se siguen conectando nuestros amigos, seguimos compartiendo el link para que se unan a la charla. Bueno, entonces los dejo con Loreta y Osvaldo en la presentación del día de hoy. Nos vemos en las preguntas. Bueno. Hola, buenas tardes. Un nuevo día más de cuarentena. Ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí encerrados. Estamos trayendo nuevamente más esta información acerca de las aves a todos los que estamos encerrados en nuestras casitas y tratando de hacer las observaciones de aves por la ventana que organiza la Asociación Bogotana de Ornitología. Como les comentó Daira, hoy tenemos bueno, no esperaba tener al profesor Gary Stiles, pensé que iba a solo estar la profesora Loreta, pero entonces los tenemos en partida doble. A las dos personas que han trabajado más los censos navideños aquí en la ciudad de Bogotá y nos van a hablar sobre los cambios que ha tenido la avifauna en nuestra ciudad en la sabana de Bogotá. Aquí les voy a dar una palabra para que se presenten los profesores, les voy a dar más el espacio, perdón. Aquí ya, sus micrófonos, profesora, para que lo escuchen todos. Preséntese y ya pongo la diapositiva. Que en este momento ya tenemos 54 conectados en este momento. Hola, buenas tardes a todos. Mil gracias, Osvaldo, por esta invitación.
muy contentos aquí de venir a hablar de pajaritos en este encierro. Yo soy Loreta Rosselli, soy bióloga, trabajo con aves. Y bueno, soy Gary Stiles, también trabajo con aves. Y pues venimos aquí a contarles específicamente de lo que hemos hecho hace tantos años en la sabana de Bogotá. Bueno, muchas gracias. En este momento los están saludando Nicky Carrera, Susi de la Cerda, envía un saludo, Astro Lozano, Juan Carlos Salamanca, Sandra Milena Álvarez, Diana Marcela Pinto, Diego Emerson, John Manrique, Fiorella Delgado, Carmen Velázquez, Alicia Vila, Taira Jimena, William Andrés, Guillermo, y siguen entrando personas ahí enviando los Ay, saludos. Entonces voy a qué empezar rico, ya. qué Algunos rico serán ver todos estos estudiantes. amigos y un saludo para todos. Qué rico que estén acá con nosotros. Bueno, ya aquí incluso creo que hay algunos estudiantes que están recibiendo la charla. Bueno, entonces aquí voy a pasar a dar una muestra de la presentación, porque seguro ustedes quieran, desean hablar de ello. Para todos, aquí lo tienen. Aquí tienen el título de la charla, profesora. Aquí usted ya puede empezar a hablar y compartir con todos. Usted me dice ahí si ya tiene a la vista la presentación. Sí, aquí la estamos viendo. Mil gracias, Oswaldo. Como dice el título, queremos contarles más o menos qué es lo que hemos visto de los cambios en las aves de Bogotá y sus alrededores, casi ya 30, más de 30 años en realidad, de conteos navideños. Este trabajo, por supuesto, no lo hemos hecho solos, han sido literal cientos, creo que 500 observadores, por lo menos los que han participado. Hemos tenido pues el apoyo de Audubon, de la sociedad Audubon, y hemos dado la lucha pues de organizar estos datos, que ha sido un trabajo realmente impresionante de años con Susi, que rico que nos esté acompañando hoy también. Listo, aquí queda. Usted me dice cuando diga siguiente y las voy pasando. Listo, dele la siguiente. Perdón, había puesto un colibrí por decoración. Ya lo doy siguiente. Está muy decorativo. Sí. Listo, ahí quedó. Listo, bueno, como les estábamos comentando, esto es un trabajo que hemos hecho en Bogotá en diferentes hábitats, incluyendo pues humedales. Ahí Osvaldo ha ilustrado la diapositiva con la localización como del distrito capital dentro de Cundinamarca y en Colombia, para que nos vayamos ubicando. Siguiente. Ah, sí, antes para que muestre el mapa de aquí arriba para los que no nos están viendo, es la ubicación de la sabana de Bogotá, para que no sé por si les pasó a la gente. Siguiente, ya le paso. Ahí está. Listo, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los conteos navideños de aves y su origen. Resulta que a finales del siglo XIX había una costumbre en Norteamérica que era la cacería navideña de aves. Entonces, esto era una actividad, imagínense el horror, en que la gente salía a hacer como un concurso a ver cuál mataba más pájaros. No sé si Gary nos quiera comentar algo más. Bueno, en realidad cazaban casi cualquier cosa que pasaba frente a las escopetas. Pero sí, era una carnicería bastante horrorizante y algo vergonzoso así también. Siguiente. Ah, no, antes quería tener una duda con respecto a esta imagen de la cacería. Había puesto unas imágenes de la época en que pajareaban. ¿Se alcanzó a reportar alguna nueva especie de ave mientras hacían esas cacerías? Pues pues la última mitad, especialmente del siglo XIX, fue de cacerías de varias especies que incluso ya para principios del siglo XX el perico de la Carolina la paloma pasajera ya estaban prácticamente extintos.
otra especie que se llevó a un nivel súper crítico en aquellos tiempos fue el zarapito de esquimales, una especie de chorlo de pico largo y curvo, que muy posiblemente ya está extinto también. Es decir, que realmente había toda la actitud era en este momento, pues, limpiar el paisaje para agricultura, etcétera, y era una mentalidad de progreso a cómo haya lugar. Con razón, por eso ahí tenía la pregunta, por esa forma de observar aves tan bestial. Bueno, solo aquí que les hago una pausa porque Luz Amparo Jaramillo les envía saludos, Juanita Aldana y Pablo Negret desde Australia que los está mirando. Ay, saludes a todos. Y ahí Ivonne Torres y Joanita Zuluaga. Bueno, le doy siguiente. Ay, Johanita, tan linda. Muchas saludes a todos, qué rico. Mis alumnitas. Dale, ahí están los conteos. ¿Qué son los Listo, conteos? listo. Entonces, Osvaldo le tapó la cara a Frank Chapman a la derecha, pero bueno, Ay, ¿sí? Ah, ya la vi. no importa, No, el no que la está a la puedo izquierda mover. también. Bueno, a raíz de esa tradición navideña de cacería a finales del siglo XIX, Frank Chapman era una persona bastante particular, o sea, un ornitólogo, trabajaba en el Museo Americano de Historia Natural bueno, él tiene como varias cosas que son de interés para nosotros. Una es que fue la persona que empezó a acercar la observación de aves a la ciudadanía en general. Fue el que publicó la primera guía de bolsillo de aves de Norteamérica, ese librito que se ve allí, y eso hizo un cambio impresionante. También fue el que se inventó los dioramas, que son esas cosas que uno ve en los museos en que los animales están puestos como en su hábitat. Fue Chapman Ah, el que se inventó eso, y si alguna vez tienen la oportunidad de ir al Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, pues son bastante sobresalientes, aunque aquí pues ya tenemos en varios sitios. Entonces, movido pues por esta matazón que había, debía ser una persona bien divertida, yo creo. Por ejemplo, un día hizo un conteo de aves en los sombreros de las señoras por las calles de Nueva York. oh, Entonces, como un poco impresionado por esta costumbre de cacería, se propuso cambiar esa costumbre de que fuera una cacería para volverla una observación navideña de aves. Y fue así como el 25 de diciembre de 1900, junto con otras 27 personas, hicieron el primer censo navideño de aves. Esto ha continuado sin interrupción hasta hoy en día, de manera que ya van 119 años de conteo. Y es bien bonito porque se puede decir que es de los primeros ejercicios de ciencia ciudadana, es decir, en que los ciudadanos aportan datos para la ciencia. Entonces, esa es como la historia de los inicios del conteo. No sé si Gary nos quiere contar algo sobre Chapman. Bueno, Chapman también el nombre debe ser conocido para muchos en Colombia porque a raíz de el comercio grande de pieles de aves en el siglo XIX básicamente para vestimenta femenina. Entonces, la cacería era generalmente por indígenas que llevaron las cosas a un centro de recogerlos. Uno de los más importantes era Bogotá, incluso el comercio se llamaba en aquel momento Pieles de Bogotá. Y no tenían ni un solo dato. De tal forma que entre los europeos que estaban recibiendo estas colecciones, incluyendo los científicos, pues se cogió la idea de que Bogotá era riquísimo con especies de aves y que todo ya estaba conocido. Pero el problema es que desde el Valle de Magdalena o más allá al oeste hasta los llanos y hasta Amazonia al este, estaban llegando pieles
pieles de estos encargos desde Bogotá. Entonces Chapman decidió que, bueno, lo que hay que hacer es realmente desenredar toda esta madeja y comenzar a entender la biogeografía de las aves de Colombia. Y por esto, él diseñó 5 expediciones que cubrieron una buena parte del territorio nacional, pues habían caminatas arriba, de lado y lado de las 3 cordilleras, llegando hasta Amazonia y los llanos y varias partes del Valle de Magdalena. Y con base en todo este montón de información que se recogió, pues se recolectaron como 17,000 especímenes y datos de localidad, datos de, en muchos casos, fotos de diferentes localidades que cuando uno lee el libro es interesante y a veces un poco frustrante ver qué tan bonito eran los bosques en aquellos tiempos y cómo están ahora. Pero bueno, lo interesante ahora es que ahora hay una iniciativa para tratar de recrear o reanalizar varios de los sitios de Chapman. Se le fue el audio. ¿Se le fue el audio? ¿Me oyes? ¿Nos oyen? No escucha al profesor. ¿Se le Ya. fue el audio? ¿Aló? Sí, ¿qué pasó? Nos están oyendo. ¿No se oye? No se le escucha. Tiene sonido. ¿Aló? Ellos, creo que ustedes silenciaron el micrófono. Ya ahí, listo, es que habían silenciado el micrófono. Listo. ¿Ahí me escuchan? Profesora Loreta Agri, no los escucho. Bien que sí se escucha. Eres tú. Ay, fue el parlante. ¿Listo? ¿Ahí nos escuchan? Soy yo entonces el que hizo una falla aquí en el audio. ¿Me está escuchando, profesora? Esperen, Todos sí están escuchando. todos nos escuchan, pero yo no los escucho. No, no tengo el micrófono en silencio. Ay, ellos no están. ¿Aló? ¿Nos oyen? Ya, no sé qué había pasado con el audio. Listo, ahora sí. No sé qué había ¿Hasta pasado cuándo con el audio que se había ido. ¿Hasta cuándo se oyó? Cuando Gary dijo una carnicería. Creo que las personas, todos los del público conectados sí los Todos escucharon, menos nosotros. No sé qué pasó bueno. aquí en el audio. Bueno. Pero entonces creo que hay preguntas acerca de los conteos. Creo que las personas tienen unas preguntas. No, por ahora son solo, les envían muchos saludos de Ronald, Micruros, Carolina Poveda, Emanuel Escobar, Fernando Díaz, Eduardo Sarmiento, Sandra Balbuena, Ronald Doc, Carmen Velázquez, Guillermo Padierna, Camilo Cantor. Listo, continúen. Gracias. Sigue la siguiente. Listo, va. Corre siguiente. Se fue. El mapa. Bueno, estos conteos, como decíamos, ya llevan 119 años y con el tiempo pues se estandarizó una técnica que es bastante sencilla y seguramente es parte del éxito de los conteos. Y es que la regla número 1 es que se hacen en un círculo fijo, ojalá se repite año tras año el mismo círculo, que es de más o menos de 24 kilómetros de diámetro. Ahí tenemos una aproximación de lo que es el círculo nuestro, que es al norte de Bogotá. Siguiente. Sí, eso me acuerdo que también hay un círculo sur que lo hace una universidad, si no estoy mal. Sí, creo que empezaron hace poco, porque la gente decía, ay, pero ¿por qué no lo hacemos en tal sitio, en tal otro? Pero como el círculo es fijo, pues muy bueno que empiece en otro. Lo que pasa es que si uno lo empieza, pues debe, digamos, como comprometerse a seguirlo, ¿no? Exacto. Sí, bueno, lo voy a dar siguiente. Listo. Siguiente. Está. El método. Listo. Entonces, en ese círculo hay 24 horas para contar todos los pájaros que uno pueda oír o ver.
eh, 24 kilómetros siempre es grande, entonces normalmente hay varios puntos dentro de un círculo y como es navideño, pues es en cierta época, entonces más o menos es entre el 14 de diciembre y el 9 de enero, sí, los primeros días de enero es como un mes que dan de chance para que uno pueda escoger la fecha que más le guste. Y otra cosa, como había mencionado, esto es ciencia ciudadana, es decir, esto está abierto a todo el público, sepa o no sepa de aves, lo que sea, todos son bienvenidos. Claro que siempre es bueno que haya como unos coordinadores en cada uno de los puntos y un coordinador general dentro del círculo que es el encargado de revisar un poco los datos, corregir posibles errores, recopilar todos esos datos y mandarlos a la sociedad Audubon año tras año. Ya, listo, ahí sí, esto más parece como Pues, cuando nosotros hacemos las... Dime, no, que ¿la escucho? básicamente esos son como las reglas generales de los conteos. Sí, esto me acuerda mucho a eBird cuando se hace el Global Big Day, pero en un solo día, que hay un espacio más grande para hacer el conteo. Bueno, del 14 de diciembre al 5 de enero. Listo. Va, de siguiente. Este era. Lo que ibas adelante es que este es para la rifa de un afiche con todos, pero hay vocalizaciones de aves para que las personas traten de descifrarlos. Pero si quiere, lo puedo hacer, le puedo hacer este sonido una vez y Daira les pregunta. Bueno, entonces, un momento. Dedito. Osvaldo va a reproducir un canto y la idea es que adivinen qué especie es. Y la primera persona que adivine la especie se lleva el afiche de arte y conservación de Tangras. ¿Alguna explicación del video? No, esto es un bosque cualquiera donde puede estar este sonido. No vayan a decir, Doreta. ¿Lo está escuchando ahí? Hay tres chances de aves. Este es uno. Va aquí la otra especie de ave. Estos son llamados fáciles. Y el último, todos son de cerros orientales de Bogotá. Listo, en ese corte ahí sonaron 5 especies de aves para que las personas, para que se ganen el afiche, dicen que no los escucharon bien. Voy a ponerles un parlante, lo voy a hacer más adelante. Voy a dejar seguir con la presentación. Juan Carlos Obando, no es la hortalis colombiana porque Juan Carlos sí escuchó uno. Voy a darle siguiente, mientras las personas adivinan para que la profesora siga con la charla. Creo que ahí ya están sonando todos. Todos, esto es una bandada mixta en los cerros orientales. Me dicen que no se escucha bien, voy a tener que usar otro parlante. Mientras lo hallo, vuelvo con la profesora Loreta y el profesor Gary. Y ahorita vuelvo y repito los sonidos. Profesora, siga. Listo. Bueno, este es el círculo donde hemos hecho el conteo desde finales de los años 80. A lo largo de todos estos años ha habido 29 puntos donde se han hecho conteos. Tratamos de siempre repetir los mismos puntos porque esto nos podría dar mejor información. Sin embargo, pues hay puntos nuevos a veces y otros que se han permanecido en el tiempo u otros que se han dejado de visitar. Dentro de los puntos tenemos una gran variedad como de hábitats. Tenemos humedales, los humedales del norte de la ciudad están incluidos. Tenemos como bosques, matorrales nativos de los cerros de la sabana, de los bordes de la sabana. También hay áreas abiertas como potreros, cultivos y dentro de la ciudad nos enfocamos más en los parques urbanos. Entonces esos son la ubicación más o menos de los 29 puntos que a lo largo de estos años hemos visitado. Bueno, yo sí tenía
digamos, en este momento creo que a ustedes, no sé si las personas, creo que los están viendo oscuros, no tienen casi luz en el rostro. Espero va a Alguien cambiar la lámpara. comentó. Sí, creo que como está ya bajando la luz del día, quedan oscuros. Y lo de los sonidos que también me están preguntando en los comentarios, voy a usar un parlante más fuerte porque quizás no lo escucharon. Más adelante. Más adelante, porque estoy dándome cuenta que cuando pongo un parlante se me desconecta el micrófono. ¿Mejoraría la luz un poco? Déjame ver aquí, como me llega la señal como con 3 segundos de demora. Mientras tanto, Iván Darío Cardona les envía saludos, Carmen Velázquez, Freddy Orlando Espinosa, el Hotel Vado Real, Carmen Velázquez, Hernán Darío, Laura Manuela, Diana Marcela Pinto, Diana Alexandra Romero, Ivonne Torres, Juan Carlos Obando, Juan Carlos Mendoza, Ricardo Pérez, Angie Penagos, Ilsi Rodríguez, Ángel Calentura, Giovanni Chávez, Fernando Castro. Bueno, y ya está. Gracias, saludos a Pero todos. dígame, la luz mejoró un poquito. Voy a desconectar este micrófono a ver si me escucha mejor. ¿Ahí me está escuchando? Sí, Ah, bueno, entonces ya a ver si puedo poner un parlante acá. Dígame en qué momento deja escucharme para que pueda yo ponerle los sonidos a las personas que están escuchándonos. ¿Ahí me está escuchando, profesora? sí, sí, ¿Aló? ¿Me escucha? sí, No, sí, todavía. parlante. Listo. Va a tocar más tarde hacerle los cantos. ¿Le hago siguiente a la diapositiva? Sí, Listo. Casi no la escucho bien. Siguiente, ahí está. ¿Qué aves han visto durante estos conteos? bueno, la diversidad de las aves de la sabana nos ha resultado bastante sorprendente, ¿cierto? A lo largo de todos estos años hemos visto sí, 240 especies, 235 de Uy, 47 familias. Entonces, es bastante alta, ¿cierto? Esto ha sido sumando todas a lo largo de los años. Realmente, año tras año, vemos alrededor de 120, 130, como desde el año 2001. Porque me acuerdo que hasta ese año era una emoción cuando llegábamos a 100. Era muy emocionante cuando llegamos a 100 y al fin llegamos al 100 y después de eso ya, digamos que se han establecido más puntos, hemos aprendido más sobre aves, tenemos nuevas guías, entonces de ahí en adelante ya como que se estabilizó alrededor de 120. 120. Las aves que hemos visto, la mayoría son tangaras y semilleros, pues que es una familia que con los últimos cambios taxonómicos se ha aumentado muchísimo, seguido de atrapamoscas, lo cual no sorprende, es la familia que siempre como que gana en todos los conteos más o menos. Sí. Colibríes y reinitas, la mayoría de ellas migratorias, esos han sido como a grandes rasgos las aves que hemos visto en estos conteos navideños. Sí, y aquí adelante tiene una gráfica de como las proporciones, pero se la muestro. Esta, Sí, lo que me... aquí vemos más o menos cuántos de la familia de las tangaras, de los atrapamoscas, de los colibríes, reinitas, bueno, también varios toches y parientes y varias especies, esas que son otras, son muchas especies que están representadas, muchas familias, perdón, que están representadas por una o pocas especies. Entonces, básicamente, esa es como la composición de las aves de Bogotá. Eso está, lo que está, pero cuando las personas entienden a Bogotá, van a dimensionar que es el entorno urbano y parte de los cerros orientales, estos registros, con los humedales. Y también la parte plana del norte, ¿cierto? Sí. Que co- hemos sido testigos a lo largo de estos años de la tremenda urbanización que se ha dado en esta parte plana del norte de la sabana. Le hace Chía, Cajicá y estos municipios del norte de la sabana. Sí, ¿verdad? Eso sí, porque las personas van a pensar, uy, 235 en Bogotá lo van a entender como la ciudad.
Sí, no, claro, no, no, que la sabana. definitivamente, sí, la mayoría definitivamente han sido en las partes rurales y sobre todo donde hay todavía manchas de vegetación nativa. Ahí está la diversidad más grande. Sí, eso. Y ahí puse yo dos fotos, dos ejemplos de aves que tenemos aquí en la sabana. El de la izquierda, el Myoborus ornatus, y el de la derecha, el Glaucidium jardini. Aquí tengo pregunta para los dos, pero esto sí es más como tal. Myoborus ornatus, actualmente ya fue separada las subespecies. Es que no sé, en la taxonomía de Clemens aparece que ya están separados. Ornatus, ornatus y ornatus, se me olvidó la otra subespecie, la cara, la que tiene toda la cara amarilla. Chrysops. Eso, Chrysop. Myoborus chrysops y Myoborus ornatus. A ver, ¿qué dice el experto? Sí, en Clemens aparecen separados. Bueno, el Chrysops es de la cordillera central, extendiendo hacia el sur, y más o menos en Nariño, pues hay una zona de integración entre Chrysops y una especie más al sur que se llama Melanocéfalos. Pero Ornatus ornatus es endémico a la cordillera oriental. ¿Pero no las han separado todavía como especies distintas? No. Una Bueno. cosa interesante de hasta con Chrysops, pues se nota que ornatus tiene este área blanca alrededor del ojo y un poquito de blanco detrás. Individuos jóvenes de Chrysops tienen, en muchos casos, el blanco por detrás un poquito, y hay un par de ejemplares de la parte sur donde la cordillera oriental se desprende y después reencuentra con el macizo colombiano, que sí también parecen algo intermedios. ¿Y por qué en Clemens sí aparecen divididas? O sea, bueno, ¿hay diferentes criterios? Sí, escuelas. Y pues todavía en muchos casos, pues estos son casos bastante difíciles. Entonces es algo subjetivo de decidir hasta qué punto deben ser diferentes en digamos, coloración para ser especies diferentes. Y después, ahora tenemos evidencia genética y genéticamente, pues son muy cercanos estos dos. Bueno, es porque hay veces las personas, aquí la cuestión es porque en eBird los tienen separados. Cuando las personas están registrando en la app de la base de datos, les sale otra especie que es la que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la guía de Ayerbe, que sigue la taxonomía de SAC. Entonces, confunde a las personas que en unos sí está y en otros no está. ¿Listo? Esa era mi observación. Y hay preguntas del público en este momento, antes de seguir, que creo que las va a hacer Daira hacia ustedes, transmitida desde los asistentes. Sí, Micrurus sanguilensis pregunta, tengo una duda con respecto a la tradición del conteo navideño. ¿Sería una actividad similar al Global Big Day que se desarrolla en mayo? No, realmente nada que ver. El Global Big Day, pues el objetivo es ir a donde se puede para contar, registrar el número más grande de especies posibles. En un conteo navideño, por un lado, lo interés es cuántos individuos se cuentan y se van a los mismos sitios, porque la idea es seguir lo que está pasando. Necesariamente buscar donde hay más especies. Listo, gracias. Sí, gracias, profe. Segunda pregunta de Joel Lara. ¿Han denotado declives o conteos bajos en algún año donde se ha realizado el conteo? ¿Y esto a qué lo atribuyen? Sí, que esa pregunta creo que se va a responder más adelante. Se adelanta un poquito a lo que les vamos a contar. Listo. Para que le digas. Listo, entonces continuamos. Creo que Luz Estela Cardona apuntaba donde se veía Glaucidium jardini. Cerros Orientales, es donde yo lo he visto. Bueno, la siguiente.
tienen aquí. Ahí sale la... ¿Sí cambió? ¿Sí están viendo la nueva diapositiva? Ahora no los escucho. ¿Aló? No, ok. No los es porque tenemos problemas de audio. Ay, ¿quién los Creo que ya volvimos, Ya, pedimos excusas, pero tenemos sí. internet limitado porque estamos en el campo. Ah, ya entiendo por eso es que nos salimos con razón. Yo sí decía, "Uy". Listo. Acabo de poner la nueva diapositiva. Queda para ahí, la de la tingua. Ah, bueno, perfecto. Estábamos hablando de que hemos visto 235 especies de aves a lo largo de los conteos navideños y también mencioné brevemente que la mayoría ¿Qué pasa? Creo que es el internet Internet. de ellos. y bosques nativos, Ah, seguido de humedales. Entonces, digamos que los matorrales y bosques nativos y los humedales son los hábitats que alojan mayor cantidad de especies aquí al norte de Bogotá, digamos, aquí en esta región. en parques urbanos. Bueno, bueno, entonces aquí, ya, ¿le doy siguiente? Sí, Bueno, creo que gracias. casi no lo estoy escuchando. Siguiente, lo de migratorias. Bueno, mirándolo por otro lado, la mayor cantidad de especies que hemos registrado son residentes permanentes, es decir, son aves que están aquí todo el año y que crían acá, se reproducen acá. Solo el 20% son migratorias, a pesar de que, acuérdense que el conteo se hace en una época en que las migratorias boreales, las del norte, están acá. Ese Sí, 20% de las migratorias esto es interesante. Están principalmente en los parques urbanos y en los humedales, no tanto en las regiones de vegetación nativa como bosques y matorrales, y también en los humedales. Entonces, eso es una cosa que nos llamó la atención. bueno. Entonces me dice, siguiente. ¿Sí? Bueno. Antes de seguir aquí esto, sí, eh, en los conteos navideños, bueno, aquí la cuestión es que los conteos navideños se centran como en, bueno, solo diciembre, enero, pero digamos, Sí. Normalmente lo hemos hecho en diciembre, sí, casi siempre en diciembre. sí, entonces ahí es donde a veces estoy viendo a veces que en Bogotá entra Cetofaga cerulean entre septiembre y octubre pasa por Bogotá, pero cuando ya es diciembre ya no está presente en la ciudad. Estoy viendo que a veces, eh, ¿cómo hace de falta un conteo que sea mensual? Porque solo restringido a diciembre se pierden los registros de otras aves como Cetofaga cerulean. No sé si me estoy equivocando con la pregunta. No, no, de acuerdo, porque aquí las migratorias hay unas que son de paso, Sí, que solo pasan durante la época migratoria, como sí, en septiembre, octubre, para seguir hacia más al sur, mientras que hay otras que llegan y se quedan acá, las que llamamos residentes de invierno, porque en realidad pasan más tiempo aquí que en Norteamérica, entonces son residentes. Pero entonces digamos que esas de paso no quedarían muy bien registradas en el conteo navideño porque por la época en la que se hace. Sí, de acuerdo. O sea, el conteo por supuesto tiene muchas limitantes, que es que sí, sea solamente en un día y en una época del año. ya entiendo. Bueno, esa era mi duda. Les envía saludos Comunicaciones ADC, creo que los conocen, Naomi Solis, Catherine Sertuche, desde Ibagué, Marcela Mejía, Susana San, Laura Daniela, Tatiana Aguirre, Luis Eduardo Parra, Juan Obando, Luis Calapi, Ingrid Viviana Rodríguez, Sergio Siliceo, Gloria Giahuaco y José Luis Avendaño. Y Víctor Samaniego y Evelyn Martínez y Liliana Trujillo y Alejandro Balbuena. Tienen bastantes estudiantes. Le voy a dar siguiente. Sí. Saludos a todos.
Sí, bueno, Aquí va otra la cosa pregunta que habían hecho. Sí, Otra cosa interesante de los conteos navideños, sí. la importancia de repetirlo por la misma época y que esta época sea Navidad, es que por un lado, por Navidad, más gente tiene tiempo por las vacaciones, etcétera. Y por otro lado, pues es una forma de estandarizar hasta cierto punto lo que uno va a estar observando Ujú. o también lo que uno no está observando. Una gran ventaja de los conteos navideños aquí en el trópico es que la mayoría de las aves son residentes y esto nos da buena información sobre, en general, el estado de sus poblaciones. Mientras que, por ejemplo, en Norteamérica, pues todas las aves que emigran de Norteamérica para pasar el invierno no están incluidos y obviamente muchas especies ya no están en su área de cría, entonces en realidad tenían que inventar otro tipo de censo para aproximadamente el mes de junio para tener una idea de lo que está pasando en la época de cría. Exacto. Eso hace falta. Y yo creo que para eso tenemos esa Asociación Bogotana de Ornitología, quien nos canaliza a todos los observadores de aves para hacer estas tareas. Eh, Aquí ya está la siguiente iniciativa donde muchos bueno, aquí van a ver, está cambiando la bifauna de Bogotá. Aquí van a recibir Ah, las respuestas. Mucha gente en el grupo de la ABO, de la Asociación Bogotana de Ornitología, se preocupa porque el copetón se está extinguiendo, que el chamón está desapareciendo a todas las aves. Pongan atención que aquí la profesora Loreta y el profesor Gary van a hablar qué está pasando. Aquí está, bueno, profesora, continúe hablando. listo. Bueno, solo una cuñita con respecto a la ABO, y es que Cuña. cuando empezamos con este conteo navideño en el año 86, fue la primera vez, digamos que con el tiempo, como a los 2 años de haberlo hecho, fue alrededor de esta actividad que se organizó mucho la Asociación Bogotana de Ornitología. Entonces, digamos que este puede ser como el primer starter de lo que fue la ABO. Entonces, Mm, y la Asociación Bogotana de Ornitología, desde su inicio, más o menos en el año 89, es la que se ha encargado de organizar los datos, coordinar y enviar los datos a Audubon. Siempre ven. para el círculo del conteo navideño. Otra cuña es que el conteo navideño de Bogotá fue el primero en el país y muchos años más tarde, o sea, como en el 2000, se unió el resto del país gracias al apoyo cuando surgió la Red Nacional de Observadores de Aves y con el apoyo del Instituto Humboldt. Pero el primero, el que dio, digamos, el inicio fue precisamente este conteo navideño, el de Bogotá. Bueno, Bueno. con respecto a los cambios de la bifauna de Bogotá, de todas estas 235 especies, escogimos solo aquellas para las cuales teníamos por lo menos 10 años de haberlas observado, como para tener una posibilidad de estadísticamente poder afirmar que no fuera la diferencia ahí sí que entre observaciones casuales y algo más de ciencia, era que pudiéramos de alguna manera estadísticamente afirmar si había alguna tendencia significativa en las especies. Esto hizo que solo pudiéramos analizar como más o menos el 70%, como 150 y pico especies fue las que les hicimos el análisis. Y de esas, como la gran mayoría presentaron el 50, más o menos el 51% de esas especies analizadas dieron que significativamente están cambiando, la mayoría aumentando. Sin embargo, hay un porcentaje muy importante que está disminuyendo, más o menos un 40%, 60-40. Vaya, entonces aquí lo voy a dar siguiente porque creo que ya hay una foto que muestra quiénes son estas aves que su merced comenta. Lo voy a dar siguiente. Ahí están. Aquí tenemos solo algunos ejemplos. Son muchas más especies, por supuesto. Yo a Oswaldo le pasé el link donde pueden ver con más detalle toda esta información en una publicación que hicimos hace unos años. Y aquí algunos ejemplos. Entonces vemos que hay todo tipo de aves de las que están aumentando.
en muchos casos son especies de tierra caliente que han aumentado, eso lo hemos visto, ¿cierto? Como el gavilán bailarín o espíritu santo o maromero, como le dicen, el alcaraván, el Tyrannus melancolicus, es una especie de tierras más bajas que ha estado llegando aumentando. También tenemos aves migratorias como la piranga, la tangara veranera y el pato canadiense. La mirla, una residente de toda la vida de Bogotá, también registró aumento significativo. Y algunas especies de bosque. Pusimos en particular la Glaucidium porque da tendencias de aumento, pero es para hacer como meditar un poco sobre el método. Acuérdense que a lo largo de todos estos años hemos aprendido muchísimo de aves. Hay muchísimos más ornitólogos que conocen las especies y que han aprendido a identificarlas. Entonces pensamos que, por ejemplo, el caso del aumento del Glaucidium no se debe a que realmente esté aumentando, sino que hemos aprendido más a identificar. Entonces aquí solo algunos ejemplos para que veamos la variedad de especies que están aumentando con un componente bastante importante de especies de zonas más bajas que han llegado y han aumentado en la ciudad y en la sabana. Ah, ya, sí, entonces Y para que todos vean que este es así, como un ejemplo fotográfico de las especies que están en lo positivo. Flecha verde hacia arriba, su población no se está haciendo reducida durante estos conteos navideños. Con están aumentando. respecto, eso están aumentando. Voy a poner la siguiente diapositiva, que es como la de los que sí están bajando, y ahí yo estoy seguro, ahí van a llegar más preguntas sobre el tema. Le voy a dar siguiente. Los de flecha roja. Sí, aquí también tenemos solo unos ejemplos de algunas de las que están disminuyendo significativamente, ¿cierto? Ya no es que, ay, es que a mí me parece que el copetón ha disminuido, no, es verdad. El copetón en este punto y con este método se está dando una tendencia a la disminución. Entonces, aquí llamamos la atención sobre varias cosas. Es increíble que hasta las especies de zonas abiertas se están disminuyendo, como la garza del ganado y como el chirlobirlo y el copetón. Son especies de zonas abiertas, hasta ellas pueden estar disminuyendo. Y por otro lado, hay especies como más preocupantes, como el colibrí, pomponero vientricobrizo, colibrí que está arriba, a la izquierda, porque esta es una especie de una distribución más o menos restringida, que es escaso y se nos desapareció de la sabana hace buenos años. No es sorprendente que algunas especies acuáticas hayan disminuido con la afectación de los humedales y algunas de ellas son especies amenazadas, ¿no? Las que han disminuido. Entonces, pues sí es preocupante. Esto sí me... Vale la pena Sí, mencionar en cuanto al caso del copetón y el famoso mito de que las mirlas le están tragando todos, es que durante casi 20 años de los conteos, la población de copetones se mantuvo bastante estable. Mientras tanto, la mirla aumentó fuertemente, pero especialmente en la ciudad, no en zonas rurales. Ah, sí. Ahorita más adelante tenemos una diapositiva que va a mostrar un poco esas diferencias interesantes que también hemos encontrado. Pero bueno, los últimos 6 o 7 años, un poco más ahora, un problema nuevo para el copetón fue parasitismo de sus nidos por parte del chamón. Entonces, una muy alta proporción de los nidos de copetón pues fracasan de producir copetones, sino que producen chamones. Y esto es uno de los factores que ha hecho una disminución, especialmente en áreas urbanas. Otro factor ha sido la forma de organización. Lo que está pasando en Bogotá es que muchos de los distritos que antes eran distritos de estrato 6, 7 o no sé qué, eran de casas con áreas verdes extensas. Entre ellos, están siendo reemplazados por bloques de apartamentos con muy pocas áreas verdes. Y este mismo está limitando a una especie que
sí ocupa las áreas verdes urbanos como el copetón. Bueno, esto sí es porque mucha gente pregunta ese tema del copetón, pero antes de seguir, porque después se me olvida, Emanuela Verde les envía saludos y unos estudiantes también de ustedes, Diego Duque, Marcelo Taviani, Freddy Orlando y saludos especiales les envía Aquiles Gutiérrez desde el volcán Patascoy, que los está viendo, y la profesora Nancy Tobar, Ronald, Sonia, Manuel Andrés Rodríguez, Cecilia, Sandra Susa y Camilo Buitrago. Bueno, es que Sí, no, saludos a siempre me todos. sí, siempre voy a ponerlos porque ellos los están saludando, entonces para que escuchen, bueno, escuchen los mensajes que están enviando. Y entonces, esto del copetón, para todos los que están viendo, en especial la zona de Bogotá, para que escuchen este tema y que vean que no solo el copetón, sino otras aves están viendo, siendo afectados. Pero en este cuadro que estoy mostrándoles, yo pensaba que el que está más reducido, incluso casi no se ve en los humedales de Bogotá, es el Isobricus exilis. Pues yo no lo he vuelto a ver en la ciudad. Yo De creo que ya llevo acuerdo. años. Sí hay, en estas disminuciones, que por suerte son menos que los aumentos, hay especies que hemos visto desaparecer de la sabana. Sí. El Ixobricus, o sea, el abetorillo, y la alondra cornuda, hace 25 años no aparecen en los conteos navideños. Y el pomponero vientricobrizo, Diognemis cuprioventris, hace 10 años no aparece en los conteos navideños. 10. Uy, Bueno, Sí. realmente apareció hace unos años en la parte más alta, Aurora Alta, pero ha desaparecido completamente de la parte plana, en las partes bajas de los bosques en la sabana. ya. Sí, Les voy a poner, sí, estos son dígame. como evidencias claras en algunas especies como el de el pomponero, en que definitivamente se están desplazando hacia arriba. Es decir, algunas de las razones, hay muchas razones por las cuales las aves pueden estar cambiando. Y una Sí, de ellas, y seguramente encontramos que para la mayoría de ellas es cambio climático. úpale. Les voy a poner la otra diapositiva donde están como digamos los tres top aves más amenazadas de Bogotá. Siguiente. Sí, de acuerdo. Unos de los que hemos visto disminuir y tristemente desaparecer, como comentaba, es la alondra. Hace 25 años desapareció de los conteos navideños. El cucarachero ha tenido un descenso bastante vertiginoso, ya no está en la parte plana de lo que es propiamente la sabana de Bogotá, no lo, bueno, tal vez todavía pero por fuera del círculo, ¿cierto? En el humedal de Gualí, pero de resto Sí. aparentemente desapareció de nuestro conteo. Y la tingua bogotana, Rallus semiplúmbeos, o tingua cundiboyacense, perdón, que los boyacenses se molestan con toda razón, también está disminuyendo peligrosamente. Y preciso hoy vi que hay una iniciativa en bajarla de categoría de amenaza. Eso me tiene como sorprendida. Sí lo Tenemos vi. que pronunciarnos. Tenemos que Aquí, pronunciarnos porque para nada está fuera de peligro. De ninguna manera sí. los humedales siguen desapareciendo. Entonces aquí menciono otro de las causas de desaparición, los cambios en las coberturas. Los humedales siguen disminuyendo, siguen desapareciendo. Como mencionó Gary, las áreas verdes dentro de la ciudad siguen disminuyendo y por fuera de la ciudad también. El hecho de que ya aves propias de potreros como la garza del ganado y el chirrubilo estén disminuyendo es un claro signo de que la urbanización se está tomando la sabana. Entonces, esas son otras causas. Entonces, hemos mencionado varias causas que hemos observado. Una son problemas con la metodología, ¿cierto? Cada vez Sí. cambiamos de puntos o aprendemos a identificar más las aves y parece que estuvieran aumentando y puede que no sea así. Lo otro es cambio climático. Muchas especies de tierra caliente han llegado y han aumentado y algunas especies de la sabana se han desplazado hacia arriba y han desaparecido. Los cambios de cobertura, sin duda,
Y puede que algunas especies, digamos, por disminución de cacería, puede que hayan aumentado, como la paloma collareja o las pavas, me parece que están aumentando y puede ser más bien esa la causa. Mejor dicho, causas hay muchas. Sí, eso está, lo que mucha gente incluso ya están comentando y preguntando y Daira les va a hacer preguntas porque ya ahora sí hay preguntas que van en este punto que la gente tiene la curiosidad. Sandro Susa pregunta, ¿los ejemplos que citan en las especies que han aumentado, como alcaraván y sirirí, también han aumentado en todo el país o solamente en los lugares que han nombrado? Tendríamos que tener conteos navideños o estudios a largo plazo en todo el país para poder contestar esa pregunta. Y eso es solo de la sabana de Bogotá. El problema también es que hay varios conteos en diferentes partes del país, pero hasta el momento nadie ha tomado la dolorosa tarea de recopilar los datos y analizarlos. A nosotros sí nos ha costado un montón de trabajo con 26 años de datos y más de 200 especies. En otras áreas, pues puede ser luchando contra el mismo, más especies o lo que sea, pero yo creo que una vez que uno ha tomado los datos de un censo, pues es importantísimo sentarse y analizarlos. Sí, Susi sabe, hemos luchado, hemos sufrido mucho con esas bases de datos. Sí. Bueno, Claro. Siguiente pregunta, de Hernán Darío. ¿Dónde quedan poblaciones de Ixúbricus? Hemos visto muy, pero muy escasa en la Laguna de la Herrera hace ya algunos años y recientemente, a finales del año pasado, vimos un hita en Fúquene. No sé dónde más, las personas que estén viendo nos cuenten, porque no hemos visto más. Es un ave difícil de ver. Esta es otra de las causas de disminución de aves y es la interacción con otras especies. Entonces, una es Molotrus, pero otra puede ser con perros. Los perros, especialmente en la ciudad, aunque también por fuera, son una causa bastante grave de disminución de aves. Bueno, ni se hable de los gatos, pero hemos visto jaurías de perros en Juan Amarillo, en unas jornadas en Jaboque, en todos lados, haciendo unas jornadas de cacería realmente miedosas. Y Exobricus es muy vulnerable a eso, porque el pobre, su forma de defenderse es quedarse quieto mirando para arriba diciendo no me vean, no me ven, no me ven, y el perro sí lo huele. Entonces es un... Pobrecito. Sí. Hay unos comentarios de Camilo Cantor que dice, Eriognemis cuprioventris se ve en Monserrate. Y Alejandro Balbuena dice, hay que subir arborizadora alta que hace parte de la sabana para ver la alondra cornuda. Sí, de acuerdo. La alondra es sí. efectivamente el colibrí vientre y cobrizo ha estado subiendo y se ve en partes más altas. Por eso, y nosotros, digamos, le hicimos el seguimiento de cómo ha ido desapareciendo de la parte de la sabana y fue subiendo hasta que se nos perdió. Y la alondra es un caso interesante de cambio de coberturas en que no es que haya desaparecido bosque, sino que desapareció el hábitat que era original de la sabana de Bogotá, que era gramíneas, pero que dejaban espacios desnudos. Ese era el pasto original de la sabana de Bogotá. Con la llegada del quicuyo, una especie tan sumamente agresiva y difícil de erradicar, se perdió ese hábitat de la alondra. Entonces, qué bueno que esté en arborizadora alta y por favor invítenos a verla. Liliana Trujillo pregunta, ¿por qué no se mantiene un equilibrio y han aumentado la población de Molotrus? ¿Por qué ha aumentado la población de Molotrus? Bueno, Molotrus también es una especie que no estaba en la sabana de Bogotá, que era de tierras más bajas, y llegó y ha hecho su agosto, ¿no? Encontró al copetón inocente, al que ha podido parasitar, y a varias otras especies, incluido tristemente el cucarachero de Apolinar, tal vez la especie más próxima a extinguirse en el país. Entonces creo que está aprendiendo y a ser oportunista, mientras que las especies que estaban acá no
digamos, no tienen herramientas para defenderse. Sí, acá hay más comentarios de Jairo Alfonso Moreno. Dice, Chirlovirlo se encuentra en Tibabuyes, hacia la localidad de Engativá, frente a Chucua de los Curíes. Y Sebastián Espitia dice, la eremófila se ve frecuentemente dentro del aeropuerto. Ah, sí, que gracias por el comentario. Sí, la alondra tradicionalmente la veíamos en los alrededores del aeropuerto, porque el aeropuerto, pues como tiene esas zonas tan extensas, desnudas, y el pasto lo mantienen tan bajo, era un hábitat muy bueno. Y nos hemos preguntado, ¿será que todavía hay? Porque no hemos vuelto a pajarear por ahí. Qué bueno que todavía esté. Siguiente pregunta de Camilo Armando. ¿La subespecie hernandesi es la que se ve en Sumapaz? Sobre la subespecie hernandesi de Cistotorus apolinari. Bueno, la subespecie hernandesi, hasta donde se sabe, es endémico a Sumapaz. El resto de la distribución, incluyendo la sabana, es de Apolinari apolinari. Sí. Ahorita continuamos con más preguntas. Bueno, ahí les paso lo feo de tener que ver estas aves acá. Eso lo estaba hablando con el profesor Rengifo, él, hace 2 días que tuvimos la charla con él, que lastimosamente tener que hacer un libro rojo sobre aves, sobre las que estamos por perder. Incluso en la sabana de Bogotá ya tenemos extintas 2 aves, ¿no? El zambullidor andino y el Polistictus pectoralis bogotensis, que ya estas especies no las volveremos a ver más. Le voy a dar siguiente. Aquí para todos, esto es una gráfica que ya no la van a explicar. No sepan quién. Sí. Don't panic. Dale. Sí, esto es porque dentro de los cambios que hemos visto, hay unos cambios que han sido complejos. Por ejemplo, hay especies que en un momento aumentaron y luego disminuyeron. Un ejemplo de esos cambios complejos, por ejemplo, puede ser la tingua de pico verde, que disminuyó vertiginosamente desde finales de los 80s y por eso quedó en categoría crítico en el primer libro rojo de 2002. Sí. Pero luego tuvo como una mejora en su población, toda esta información basada en los conteos navideños, que la hizo bajar de categoría, pero nuevamente estamos viendo que disminuye. Entonces, las cosas son bastante variables. Y aquí, en esta gráfica, tenemos a la mirla Turdus fuscater, en el eje del vertical. Vemos como la abundancia de la mirla en los conteos, esto a lo largo de los años. Entonces tenemos desde 1988 hasta 2014 y las bolitas muestran la situación en la ciudad, en las localidades urbanas, y los triangulitos muestran la situación en las localidades rurales. Entonces vean que en lo rural la mirla se ha mantenido estable, mientras que en las localidades urbanas es donde ha estado aumentando. Entonces esto es una cosa interesante, ver las diferencias entre los hábitats rurales y los hábitats urbanos. Y en la siguiente vemos otro ejemplo parecido. Va, siguiente con el perrito. Venga para acá. Está. ¿Sí? Sí. Este es el caso de la Zenaida auriculata, la torcaza. Este ha sido un ejemplo interesante porque cuando empezamos a pajarear en Bogotá, la Zenaida era una especie rara. Me acuerdo la primera vez que la vimos, fue algo como, wow, qué maravilla. Y después de eso se ha convertido en la especie más común de los conteos. Ella es la ganadora. Es la especie más común en Bogotá en estos momentos. Y aquí nuevamente las bolitas, vemos las localidades urbanas. Y fíjense cómo tuvo un aumento bastante pronunciado como hasta comienzos de la década del 2000 y luego cómo ha estado disminuyendo. Mientras que en las localidades rurales siempre ha sido mucho menos abundante, pero estable. Entonces, esto para mostrar lo dinámica que puede ser la avifauna. Y creo que esta era, la última diapositiva en que les mostrábamos para mostrarles que digamos que podemos concluir que la avifauna de Bogotá es supremamente rica, más de lo que uno creía, y muy dinámica, debido a diferentes causas. Y hay grandes diferencias entre las partes urbanas
y rurales. Por eso es tan importante, digamos, mantener los dos tipos de hábitat porque eso, digamos, va a mantener nuestra riqueza a largo plazo. Ah, listo. Gracias por esta socialización y ahora sí creo que vienen más preguntas que les están haciendo desde las personas que tenemos conectadas, 150 usuarios viendo la charla. Bien. Miguel Sánchez pregunta, ¿Cistotorus lo han registrado recientemente en la sabana? No, Cistotorus, por lo menos en el distrito, creo que está extinto en el distrito capital. Hicimos un trabajo bastante detallado a lo largo de toda la cuenca alta del río Bogotá y no es un ave que hayamos encontrado en el río ni en algunos de los humedales cercanos. Es una especie que tiene problemas porque es muy reacia a moverse, ¿sí? No es una especie que colonice nuevos hábitats, entonces ese es un problema. Entonces, como digo, uno de los últimos sitios donde sí se está viendo y sí todavía está es en el humedal de Gualí Tres Esquinas en Funza, pero de pronto Oswaldo nos puede contar más sobre eso. En el humedal Gualí lo ¿Dónde en vi la hace, sabana de Bogotá se ha visto todavía Cistotorus? Pero está grave. la última vez que lo vi fue en noviembre del año pasado en Florida y no más. Este año yo estaba en enero, febrero y marzo en Florida, 0 individuos de cucarachero de pantano. Cuando las especies disminuyen mucho, como es el caso de Cistotorus que se está extinguiendo, entran en una cosa que en biología de la conservación se llama el espiral de extinción, que es que son muy pocos, entonces cualquier evento estocástico como al azar, como un incendio o no sé, una sequía, lo puede llevar a la extinción y empiezan a tener problemas genéticos también que hacen que, mejor dicho, que cuando ya son muy poquitos, como que caen como en un sifón y que los lleva a la desaparición. Y eso es lo que está pasando con el cucarachero de Apolinar en la sabana de Bogotá, tristemente. Hay un comentario de Aquiles Gutiérrez. Dice, preocupante lo de Eriocnemis cupreoventris. Acá en el sur también hay desplazamientos de poblaciones de colibríes hacia arriba por el cambio climático. Ah, qué Comentario. interesante. Aquiles, cuéntanos cuáles. Aquiles que nos envíes cuáles especies son las de los cambios. Ya, esperar que él comente. Por ahora siguen las preguntas. Ronald Díaz pregunta, en los casos de desplazamiento de especies de aves, ¿es más común ver aves de bajas altitudes en altas o lo contrario? O sea, que si las aves suben o bajan. Que si es más común ver aves de bajas altitudes en tierras altas o aves de tierra alta en bajas altitudes. Ya. Es más común Lo- ver aves de tierras bajas en sitios altos y cada vez más, seguramente relacionado con cambio climático. También hay el otro caso, también hay lo que llamamos visitantes de montaña, que de tierras altas a veces visitan tierras un poco más bajas, ¿no? Por ejemplo, de cerros altos, los cerros orientales que bajen un poco a la parte plana de la sabana, pero es más común las de tierras bajas subiendo. Inclusive ya Sí. en Chingaza hay alcaraván, con frecuencia se ve Catartesaura, el Wala, Sí. y aterrados de que el Molotrus llegue a los páramos. Ojalá no. Uy, que no. Estefanía Ávila pregunta, en estos escenarios de cambio climático, de especies que empiezan a llegar a la ciudad, como el alcaraván, ¿se sabe si hay competencia por nichos o alimentación que haga que las poblaciones que ya estaban disminuyan? No, interesante pregunta. De las aves que hemos visto llegar, como el gavilán caminero,
el gavilán maromero, Espíritu Santo, el alcaraván. En realidad no tenemos, ni siquiera la paloma, que se volvió tan común, la torcaza. No tenemos evidencia de que hayan afectado a ningún ave por competencia. Pero bonita pregunta como para una tesis, muchachos. Sí, salen ideas, preguntas muy interesantes por el chat. Camilo Armando da un comentario. Eriocnemis cuproventis la hemos registrado en Soacha, en la vereda Hungría, y el Ixobricus en el humedal de Tibabuyes. Ah, qué bien. Bueno, siguiente. Evelyn Liliana pregunta, ¿cómo afecta en la selección natural de las aves bogotanas el que cada vez más personas quieran salvar todos los pichones caídos que puedan encontrar tanto en zonas urbanas como rurales? Inteligente pregunta. Lo que pasa es que la selección natural es un fenómeno a muy largo plazo, muy lento. Entonces, yo creo que esos pocos casos en términos de poblacionales de las personas que salvan, digamos, a los no tan aptos, realmente no creo que haga una diferencia, pero pues, no sé, Gary, ¿qué opina? Difícilmente. Sí. Probablemente no. Bien. Carolina Poveda pregunta, ¿cuál es el paso a paso para recopilar y organizar los datos de un conteo navideño? ¿Cuánto tiempo puede tomarse? Buena pregunta. Primero, cada conteo, la primera lucha es para que los coordinadores de cada punto, en Bogotá normalmente puede haber 14, 15 puntos cada Navidad, mande los datos. Entonces, eso es una lucha. Faltan los datos de Chía, faltan los datos de no sé dónde. Primera lucha. Segunda, se hace una curatoría. Hay veces la gente ve cosas muy raras, entonces el coordinador general, que ha sido Gary durante, eso es parte del éxito del conteo navideño de Bogotá, es que él ha sido el coordinador durante todo el tiempo. Entonces, ese seguimiento de una sola persona que ya conoce las aves y conoce los sitios y conoce los observadores es bastante importante. Entonces, se le hace una primera curaduría. Cuando hay un número raro, como que vieron 1001, no sé, correlimos en Juan Amarillo, entonces uno puede contactar al observador y preguntar, ¿estás bien? ¿Eso fue un número correcto? ¿Por qué ese número? Entonces se hace como esa curaduría. Luego, los datos tienen que corregirse por el esfuerzo de muestreo. Entonces, eso hicimos una exploración importante de cuál será la mejor forma de corregir, porque pues no es lo mismo si se hicieron 20 horas de observación en humedales y 2 en potrero, uno no puede dividir, digamos, corregir el número de copetones por las horas de observación en humedal. Entonces dividimos por las horas de esfuerzo en cada uno de los hábitats para cada especie, es decir, cada especie, digamos, de diferente forma. Luego, estar al tanto con los cambios de taxonomía. Ay, ese es un drama, porque todo el tiempo están cambiando los nombres y las familias, entonces toca volver a corregir pues toda la base de datos. Y luego tal vez no dejar pasar tantos años. Cuando ya se juntan 26 años de datos, pues ya las bases se vuelven difíciles de manejar, y aprovecho la oportunidad para agradecer a tantos estudiantes que nos han ayudado a lo largo de todo este tiempo. Esto incluso Seguimos. va a ser de las recomendaciones que tenemos que hacer, es que, por un lado, repetir en lo posible cada año lo que se hizo en años anteriores. Esto es lo que le da una idea de que si hay cambios, son cambios en las aves y no cambios en los observadores o las rutas que siguen y cosas así. Y la otra cosa es, con base en nuestra experiencia,
mucho mejor, tal vez cada 5 años, hacer una recopilación y análisis de los datos y así va siguiendo por intervalos, pero cuando uno ya ha esperado 25 años, la cosa se vuelve muchísimo más engorroso. Aquí les envío el comentario. Aquí les envío los comentarios. Dice que es Eriocnemis mosquera y poblaciones ecológicamente tolerantes como la lesbia victoriae aparecieron más comunes de lo esperado en los páramos por arriba de los 3.600 metros en el santuario de Galeras. En las réplicas que hicieron en el 2018, Daniel Guevara y John Narváez en su tesis de mis experimentos en los 90, estamos preparando una publicación al respecto. Es lo que envía el comentario Aquiles de la zona. Gracias, Continúa. Aquiles, qué interesante. Una tesis. Ahí les lanzamos un anzuelo a algún estudiante. ¿Por qué Eriocnemis vestita y Eriocnemis cuproventris, especies que uno ve tan semejantes, por qué la una se vio afectada y la otra no? Bueno, Interesante. y están juntos en Monserrate. Un saludo a Aquiles. Aquiles le debo porque él me enseñó a retirar colibríes de redes y anillarlos cuando le ayudé con la tesis. Saludos, Aquiles. Bueno, sigue, Daira. Bien. Susana San pregunta, ¿qué tendencia han observado en Vanellus chilensis? Aumento pronunciado. Agresión a observadores de aves. Gritos desesperantes. Cada vez se ven más, ¿cierto? Yo los he visto por encima de Bogotá, volando y gritando. No sé para dónde van. Sí, cada vez se escuchan y se observan más. Eso es cierto. David Ricardo pregunta, ¿qué mensaje le enviarían a los bogotanos preocupados que el aumento de mirlas y teniendo en cuenta su comportamiento territorial y depredación de pichones pueda poner en riesgo la población de otras especies en Bogotá? No, no. La mirla es, puede que sea un poco impresionante ver esos fenómenos, pues, de una mirla comiéndose a un copetón, pero es su, digamos, su estado natural. Ella es residente de aquí de toda la vida, pájaro grande. Gary siempre dice que cumple la función de los cuervos en Norteamérica. Es como el cuervo de la sabana de Bogotá. Es un pájaro muy grande, pues, y no es nada tonto, entonces come de todo, ¿cierto? Come pollito, come fruticas, es una gran dispersora, canta lindísimo antes de la madrugada, y realmente no creemos que esté amenazando la supervivencia de ninguna especie en la sabana. Incluso Sí. para la mirla, pues si vieron la gráfica anterior, pues la mirla siguió aumentando durante muchos años y a la vez el copetón estaba perfectamente estable. Yo creo que una de las cosas que en áreas urbanas han favorecido muchísimo la mirla es la siembra de este árbol que se llama neogenia en muchas partes, que produce una fruta bastante suculento y grande y las mirlas les encantan. Sí. Sí, ella se ve favorecida dentro de la ciudad. Hay un comentario de Víctor Ocampo, dice, los gatos domésticos están causando un problema ecológico enorme a la avifauna del país. Necesitamos educación y un plan nacional de conservación de aves. De acuerdo, qué buena idea, qué buena iniciativa. Unámonos y lo hacemos. Y también faltan tesis sobre el efecto de los gatos sobre nuestra avifauna. Un tema muy interesante, falta por investigar. Freddy Orlando Espinosa dice, me contaron que la profe Loreta estudia al periquito aliamarillo en Chingaza. No sé si nos pueda comentar sobre esta especie. Bueno, eso fue una equivocación de la
charla antes de ayer, porque yo dije que se estaba investigando en Chingaza, pero no soy yo la que lo está investigando. Es Luis Guillermo Linares, funcionario del Parque Nacional Natural Chingaza. Él está haciendo unos conteos participativos simultáneos entre diferentes puntos de la zona de amortiguación. Entonces habría que contactarlo a él. Es una especie que es más o menos común en los alrededores y pues lo bueno que tiene es que como es una especie que llama la atención de los avituristas, de pronto los pobladores de la región lo vean con menos malos ojos porque es el enemigo número 1 de algunos cultivos. Pero Sí. pues yo he visto como estable la cosa. Osvaldo, tú que andas tanto por allá, ¿qué opinas? Uy, no sé muy bien con todo esto de los cambios. Pero le pienso y le paso esta pregunta mientras pienso la respuesta. Camilo Armando pregunta, ¿cuándo fue la última vez que registraron Polistictus pectoralis bogotensis y en qué spot o lugar exactamente? Bueno, en realidad, la población de Polistictus prácticamente había desaparecido ya en tiempos de Olivares hace como más de 30 años. Y realmente los únicos ejemplares que conozco que fueron colectados fueron en el mismo hermano Apolinar y después Chapman y como en 1915, algo así. Y hay un par de ejemplares de los años 20. Y después, por lo menos, no conozco ningún espécimen en ninguna colección que fue colectado. El mismo Olivares pues mencionó que no había visto. Entonces, probablemente el drenaje de los humedales en una forma tan masiva en mediados y la última parte del siglo XX fue la razón para su desaparición. O sea, no son 30 años, son como 50. Uy, 50. Uf, bastantes. Diana Alejandro Romero pregunta, ¿cuál es el alimento favorito del copetón? Alejandra. El copetón es un ave muy oportunista, muy generalista. Le encantan las boronas, las semillas, naturalmente. Él es un semillero con la forma del pico indica, digamos, como su tipo de alimento preferido, que son semillas, pero yo lo he visto comiendo insectos, inclusive a veces vuela como si fuera una atrapamoscas para atrapar insectos y frutos también come. Entonces creo que le jala todo. Camilo Cantor pregunta, ¿se pueden instalar cámaras trampas para hacer seguimiento a los comportamientos de los gatos? ¿Se puede trabajar en un proyecto al respecto? Sí, cómo no, eso sería buenísimo. Tengo entendido que el profesor Hugo López del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional dirigió un trabajo reciente sobre fauna doméstica dentro de los bosques de los cerros occidentales de Tabio. Y también tengo entendido que Víctor Mayarino, un ambientalista reconocido, también tiene una iniciativa al respecto. Víctor está mañana invitado, ¿cierto? A esta charla le pueden preguntar. Sí, precisamente, sí, mañana tenemos a Víctor invitado con otros dos, con Jaime y Diego Emerson Torres, perdón. Hay unos comentarios que están dando que mencionan que Joanita Zuluaga, que en el lago de Tota se está colonizando por Quiscalus lugubris, el lago. Creo que aquí también en Bogotá. Yo los he visto en el Jaboque, pero no sé si ustedes los han visto en otros humedales. Yo los empecé a ver al norte, en Tocancipá, pero ahora es difícil ver, por lo menos en la parte norte de la ciudad, una de esas plantas que se llama yuca, género yuca, que no tenga quiscalus. Y al juzgar por los mexicanos, que es el que conozco más, es una especie muy agresiva y depredadora tenaz de nidos. Grave la vaina. Eso,
Eso, y también fuimos sus infuscatus, quien ha estado aquí presente en la sabana, y el ganso ¿cómo? Del Nilo, creo que se llama, que está Sí, colonizando Florida. no, no quiero ni pensar lo que va a pasar con el pobre Sistotorus. Yo no lo he vuelto a ver, mucha gente no lo ha reportado, y hay gente que lo reporta, pero cuando yo veo que estoy con ellos, están viendo es un trogloites aedon, confunden al Mm. Cistotorus con el trogloites. Bueno, no sé si hay más preguntas para no demorarlos a ustedes, me da pena. ¿Hay No, no hay más preguntas. más preguntas? Son saludos de Mary Molina, Alejandro Balbuena, Carlos Alberto Ruiz, Barry Walker, creo que Barry está en Perú, Andrés Felipe García, Juan Carlos Salamanca, Alberto Peña, Camilo Cantor, a los profesores Gary, Loreta, muchas gracias por este tiempito que nos dieron, de este momento de escuchar un poco acerca de las aves virtualmente. Esto es una forma de acercarnos a todos nosotros los observadores de aves a aprender un poco sobre aves y aprovechar este tiempo que estamos encerrados, que espero se termine pronto. Esta pandemia acabe y pueda yo salir a observar aves, a abrazar y dar la mano a todos. Muchísimas muchas gracias, gracias. Osvaldo. Gracias por inventarte este espacio tan chévere y gracias a todos por haber asistido. Pasamos rico. Bueno, para mañana nuestra charla es fotografía como medio de expresión artística y educativo. Vamos a tener con nosotros a Diego Emerson Torres, Jaime Herrera y Víctor Mayarino. Los esperamos muy juiciosos. Mañana igualmente a las 5 de la tarde. Dios mío. Todas las preguntas que quieran realizar, bienvenidas. Y hacemos la rifa. Sí, pero Vamos a ver, espérense un momentico. Todavía no se desconecten para los que quieren Mira. participar en la rifa. que la charla no la vieron. No, para la rifa vamos a tener que hacerla mañana porque no. Si conecto el parlante para que escuchen los sonidos, se me desconecta el micrófono, entonces ya debo mejor trabajarlo mañana. Mañana Listo. con Víctor Mayarino, Diego Torres y Jaime Herrera hacemos esta rifa con sonidos de aves. A todos muchas gracias. Nuevamente gracias a los profesores por estar Gracias, presentes. profe Loreta, profe Gary. Que descansen y nos veremos nuevamente. Ellos ya se retiraron. Bueno, a todos muchas gracias por su asistencia. Nos veremos Nos vemos mañana. en su canal de Bogotá Birning. Saludos hasta mañana y que duerman y feliz año. Chao.